Bienvenidos a mi canal de Podología, cursos recordatorios de alumnos, formación posgrado para profesionales del Dr. Guillén de la Clínica Guillén. Vamos a terminar con el último capítulo de Profesión Podológica, asignatura que se da en los estudios de grado de Podología. Y el último capítulo va a versar sobre la nomenclatura técnica empleada en ciencias de la salud y específicamente en el terreno podológico. El lenguaje podológico es igual en general que el lenguaje médico. Es la herramienta que utilizamos para comunicarnos, para difundir y para transmitir la información. Idioma es, en su definición, lenguaje que utiliza una comunidad muy amplia. Por lo tanto, el lenguaje podológico es una comunidad amplia conjuntamente con el lenguaje. El lenguaje extendido como una variante del idioma que se utiliza un colectivo, en este caso el sanitario, es el lenguaje técnico. El lenguaje podológico tiene una peculiaridad que le diferencia del idioma, es que es un lenguaje que utiliza muchos términos técnicos y conceptos comunes a otros idiomas. El lenguaje técnico tiene algo de internacional a diferencia de los idiomas. Tiene una terminología específica que solo se utiliza dentro del campo sanitario. Cualquier lenguaje técnico necesita mucha precisión. No solo es importante la información reflejada en los documentos de la historia clínica, sino también el tipo de lenguaje que se utiliza y la forma de utilizarlo. En la profesión podológica, el lenguaje, como en cualquier actividad científica, es importantísimo instrumento de intercomunicación, a pesar de que se utilizan entre 40.000 y 100.000 vocablos, ya que es prácticamente imposible referirse de manera precisa y concisa a los significados de un término podológico con vocablos que sean de uso común. La mayor parte de los términos técnicos provienen del griego y del latín y suelen ser neologismos, palabras nuevas creadas a partir del griego o del latín. También a partir del siglo XIX empieza a influirse por lenguas modernas. En el siglo XIX los dos idiomas más utilizados en el campo científico, el francés y el alemán, y en medicina más el francés que el alemán. En el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, el idioma que impera es el inglés por la influencia de los Estados Unidos. Está lleno de términos ingleses, que son anglicismos, y cada vez tenemos más términos ingleses. En el lenguaje podológico, cuando no se tiene término para definir algo, se inventa una palabra para definirlo llamada neologismo. El inglés es el lenguaje imperante por los libros españoles, porque los libros españoles científicos, son traducciones mayoritariamente del inglés. Somos muy pocos los autores que tenemos libros en nuestro idioma y que a su vez han sido traducidos de nuestro idioma al inglés. El lenguaje podológico está formado por 4 elementos: los eponimos, los acrónimos, los sinónimos y los antónimos. Los epónimos, acrónimos, sinónimos y antónimos. El eponimo es un término simple y original que define un fenómeno. Es un nombre propio que generalmente se asocia al descubridor de una parte anatómica o de una enfermedad, aunque a veces se han creado a partir de figuras míticas o literarias. Marqués de Sade, sadismo. Acrónimo. Son siglas y abreviaturas que estén justificadas. El término define bien el fenómeno, pero no muy largo, y se abrevian con siglas. Los acrónimos admisibles son los que en todo el mundo conoce y están justificados porque son muy largos y el uso ha ido imponiéndose esas siglas. TAG en vez de tomografía axial computarizada, pues no lo dice nadie. ADN, SIDA en vez de síndrome de insuficiencia adquirida. Bueno, pues todo esto hace que se reduzca, y estos son los acrónimos. Sinónimo. En lenguaje médico son muy frecuentes,
Un mismo fenómeno lo descubren a la vez dos personas dándole dos nombres. Son varios los que existen hace mucho tiempo. Tetraplegia, cuadraplegia. Renopatía, nefropatía. El riñón, reno, nefro, exactamente igual. Es lo mismo, pero que tienen dos palabras que lo identifican denominados sinónimos. La paronimia cuenta las palabras significan lo mismo que si existiera coincidencia en su raíz. Cuando las palabras significan lo mismo sin que exista coincidencia en su raíz. Por ejemplo, cáncer, neoplasia maligna. Antónimo son términos que significan lo contrario. Es común en el cuerpo tener fenómenos contrarios. Hipotensión, baja tensión, hipertensión, alta tensión. Anabolismo, forma de anabolizar, catabolismo, forma de catalizar. Siempre el lenguaje utilizado por los podólogos es exacto y en muchas ocasiones está lleno de incorrecciones e imprecisiones. En concreto, en el lenguaje utilizado en la historia clínica son muy frecuentes los modismos, frase o manera de hablar propia o característica de una lengua, y las frases hechas. Hay modismos que sí son admitidos que reflejan la impresión de la ciencia podológica, discreto, moderado, pero en otros casos no son admitidos, como los ejemplos que voy a poner. Suprimir algún elemento sin que éste pierda el sentido. Pleonasmo. Es una repetición innecesaria o redundante. Por ejemplo, tratamiento quimioterápico. Terapia es lo mismo que tratamiento. Quimioterapia es tratamiento quimioterápico. Ya lo dice la palabra por sí sola. Dentro del lenguaje podológico técnico, incluso muchos profesionales, hay quien varía los términos. Y es muy corriente oír la palabra dismetría. Bueno, pues esta palabra no existe. Todo el mundo piensa que dismetría y diferencia. No, es asimetría, miembros igual, y disimetría, miembros diferentes, en su longitud. Asimétricos igual, disimétricos y tal. Por lo tanto, debía ser empleada la palabra dismetría. Acrónimos. No se justifica la profusión existente de la mayoría de las siglas que son de carácter particular y limitado y que dificultan enormemente la compresión de los textos, porque se emplean una serie de acrónimos que uno dice, bueno, ¿y esto de qué viene? Y hay que estar interpretando y diciendo, oh, me parece que me he quedado yo muy atrasado en esto, cuando después es una simplificación. Barbarismos. Utilización de la expresión a nivel de, para la ocasión, el abuso del gerundio, apreciándose, objetivándose, todo esto es simple, hay que no hacer ningún barbarismo, ¿verdad? Apreciando, objetivando, así de fácil. Polisideta, es el abuso de las conjunciones. Ejemplo, ni astenia ni anorexia. El paciente no tiene ni astenia ni anorexia, pues no tiene ni astenia y anorexia. No hay que poner ni todo el rato, ni cuenta cosas, ni habla, en fin, que no. El abuso del verbo hacer. Ejemplo, el paciente hizo un edema. No, tiene un edema. No es que hiciese. Si hizo algo, hizo una deposición, que no es lo mismo que tener o estar cagado. Extranjerismos. Cada vez son más frecuentes, reflejando en general una utilización pedante y poco rigurosa de los nuevos conocimientos. Estamos, de alguna forma, meándonos un poquito fuera del váter. El estudio de las terminaciones podológicas es muy amplio. Hay que insistir en que su desconocimiento, así como de su procedencia y creación, hace que las expresiones utilizadas tanto en el lenguaje podológico hablado como en el escrito no obtengan el vigor conceptual para el que se supone ha sido creada. ¿De acuerdo? Y debemos de insistir en esto.